Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Benigno Mandujano y soy el subdirector de proyectos en la Dirección General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas. Y en esta sesión les platicaré sobre cómo se hace la adaptación de los programas educativos a la modalidad dual. Esto como parte de las acciones de desarrollo e implementación del nuevo modelo educativo, así también como una continuación natural de lo que hemos estado trabajando al actualizar tanto los programas de licenciatura como los de técnico superior universitario. Bueno, vamos a iniciar. Este, Ustedes recordarán cuando se presentó el nuevo modelo educativo, incluso si ya han participado en el diplomado que se desarrolló para capacitar al personal de las universidades, pues que uno de los objetivos principales de esta actualización era que quedara plasmado en este modelo el impulso a otras modalidades y opciones educativas. ¿Por qué dar este impulso? Porque eso nos permitiría como subsistema ampliar la cobertura, también atender grupos vulnerables, una población de grupos vulnerables como por ejemplo estudiantes de distintas edades o los que tienen diferentes disponibilidades de tiempo por cuestiones laborales o familiares para estudiar o no sé, también puede ser por las condiciones de vida de acuerdo a la zona que estén, urbana, rural, que pueden ser de diversas naturalezas. Eso por un lado y por otro, pues también como una adaptación natural a las tendencias educativas y tecnológicas que van surgiendo. Pues específicamente a nivel global, en los últimos 10 años, las modalidades educativas no escolarizada, mixta y dual han tenido un gran crecimiento en su cobertura y diversidad, y es por eso que ahora lo abordaremos como parte del nuevo modelo educativo. Entonces, ¿cuáles son las modalidades que se impulsan dentro del nuevo modelo educativo? La que nos atañe el día de hoy, la modalidad dual, pero también se están haciendo trabajos para la modalidad mixta, en breve se iniciarán para la modalidad no escolarizada y como opciones educativas pues operan tanto la opción bilingüe internacional y sostenible, BIS, en algunas universidades y en otras también la opción despresurizada. ¿Qué podemos, bueno, platicar específicamente de la modalidad dual, que es la que veremos el día de hoy? Decíamos que es bueno una parte de las estrategias que se están buscando para tener modelos de formación flexible, que se sumen a el modelo intensivo de las universidades tecnológicas y presencial, pues tenemos otras opciones y modalidades, ¿no? En especial la modalidad dual es un enfoque colaborativo que busca integrar la teoría académica con la experiencia práctica. Práctica en el sentido de ah, escenarios reales de trabajo, preparando a los estudiantes para los desafíos del mundo laboral y así también fomentando su desarrollo integral como individuos comprometidos con el desarrollo sostenible y social del país. Las bases normativas de esta modalidad están en los acuerdos secretariales 2010-22 y 403-24. Estos números que definen los acuerdos también son la fecha de su publicación en el diario oficial por si desean identificarlos. ¿Qué es lo que estos acuerdos establecen acerca de la modalidad dual? Bueno, dicen que los estudiantes que participan en una modalidad dual van a contar con una formación en una proporción de 60% en un esquema escolarizado en las instituciones de educación superior, en este caso las universidades, y un 40% de forma situada en el ámbito laboral, es decir, en el campo real de trabajo, empresas, unidades económicas, organizaciones sociales, etcétera. Ahora, aunque se realiza una gran parte del trabajo en la empresa, siempre es importante que debe contarse con una mediación del docente, tanto en las fases prácticas y teóricas y en ambos espacios. Aún dentro de la empresa tiene que haber la participación o la mediación de un docente o una figura equivalente. La diferencia de la modalidad dual con otras interacciones que se realizan entre las universidades y las empresas es que para esta es muy importante contar con un plan de formación en el que se establezcan claramente las competencias, capacidades y habilidades
que se desarrollarán y fortalecerán en la unidad económica, es decir, tenemos que acordar con la empresa qué cosas irá nuestro estudiante a aprender en ellas. También, bueno, tienen el plantel un espacio de estudio diverso porque las actividades en la universidad seguirán siendo entre aulas, laboratorios, etcétera. Hay una trayectoria curricular combinada. ¿Combinada en qué sentido? En que una parte de la currícula se desarrolla en la escuela y otra parte se desarrolla directamente en las empresas o unidades económicas. Se tiene que ajustar un calendario y un horario que se acuerden entre la institución de educación superior y la unidad económica. Y bueno, también muchas veces la mediación tecnológica nos puede ayudar para realizar el proceso de enseñanza-aprendizaje, también los procesos de seguimiento y evaluación de los estudiantes. Entonces, aunque las empresas puedan no estar cerca de las universidades, etcétera, gracias a estas herramientas podemos realizar acciones de supervisión, seguimiento, evaluación, etcétera. Los estudiantes se deben sujetar a las evaluaciones que se lleven a cabo en la universidad en coordinación con la unidad económica. Es decir, que el resultado de las actividades que realicen, la evaluación de esas actividades que realicen los estudiantes, tendrá que estar conformada una parte por lo que se determine la universidad y otra parte por lo que determine la unidad económica, los expertos de la empresa que nos digan qué opinan también del desempeño y adquisición de competencias del estudiante durante su tránsito por la empresa. Por supuesto, obtendrán su documento académico, lo emite la institución educativa, es decir, el título tanto de TCU como de licenciatura, pues lo sigue emitiendo directamente la universidad. Y en algunos casos, ocasionalmente, se puede también generar alguna certificación de competencias laborales a través de un organismo certificador. Esto particularmente se desarrolla a través de las unidades económicas que posiblemente para que los jóvenes participen en sus procesos requieren que tengan cierta certificación y como parte de sus actividades dentro de Dual en la empresa las pueden obtener. ¿Qué más es la modalidad dual? Vamos a ver algunas definiciones para que nos vaya quedando muy clara esta modalidad. Decíamos que pues se incorpora eh, la modalidad dual a partir del acuerdo secretarial 2010-22 y es un paso significativo a la integración de la teoría y práctica en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Si bien las universidades tecnológicas y politécnicas han hecho siempre un énfasis en los elementos prácticos de la formación, y puedan tener buenos laboratorios, simuladores o estrategias para la parte práctica, pues nunca se va a igualar a la experiencia real en un entorno real de trabajo. Por eso es importante también desarrollar esta modalidad. Va a haber fases teóricas y prácticas interrelacionadas que se desarrollarán tanto en instituciones de educación superior como en contextos reales de sectores productivo y social. Esto es muy importante. Muchas veces cuando hablamos de dual y se piensa que como va a ir a la empresa o a la unidad económica o a la organización social, eh, es muy fácil pensar, bueno, pues entonces en la universidad veo lo teórico y en la empresa verá lo práctico. No es así. Tanto en cualquiera de los dos espacios podrá tener elementos teóricos y prácticos. Por ejemplo, en la universidad habrá asignaturas que todas las asignaturas tienen un componente práctico y teórico que se desarrollen dentro de la universidad al 100%, entonces esas tendrán que tener teoría y práctica, aunque sean solo de la universidad, es decir, no solo lo teórico, sino también lo práctico. Y en contraparte, cuando estén en la empresa, pues no, nadie va a empezar a meter mano directamente a los equipos, seguramente, a los equipos o a los procesos, ¿no? Seguramente el asesor dentro de la empresa les dirá, mira, primero, estos son los principios básicos de funcionamiento de esto, corresponden a esto, esta es la razón por la que se realizan, esta es la importancia, todo eso son bases teóricas para después realizar una acción concreta. Entonces, en los dos escenarios tiene que haber, o habrá seguramente, elementos teóricos y elementos prácticos. ¿Cuál es este objetivo? Pues que dentro de la educación superior se formen profesionales integrales calificados y competentes, pues no solo para satisfacer las necesidades de la unidad económica, sino también para contribuir en el mejoramiento del sector productivo y resolver problemas sociales, lo cual impacta positivamente en el bienestar de la comunidad y la región, ¿no? La idea es que no solo vayan a aprender, sino también aporten algo a las instituciones en las que trabajen estos estudiantes. Y bueno, un enfoque que no se considera mucho de la formación dual normalmente es fácil pensar
en empresas de transformación, donde dices, ah, bueno, pues sí, el alumno va a llegar a planta, va a llegar a este proceso, va a llegar a este otro, o no sé, a lo mejor en cuestiones administrativas, los despachos contables y cuestiones así, que están muy acostumbrados a recibir auxiliares y todo, es muy fácil pensar, ah, bueno, pues en ese tipo de empresas va a ser muy fácil tener dual, pero la verdad es que puede hacer la universidad un scouting hacia diferentes tipos de organizaciones de su entorno y de ahí determinar que hay otras empresas o otros sectores que no se consideran tradicionalmente en los que se pueden participar, como en la economía social, en el sector agropecuario o productores a pequeña escala. En estos escenarios también el estudiante puede tener condiciones para aprender algunos aspectos de lo que está definido en su mapa curricular y en el plan de formación que se acuerde, y a la vez pues contribuir directamente al desarrollo regional. Entonces también están estos otros escenarios para considerarlos como parte de la formación dual más allá de los que pensamos en primera instancia, ¿no? Ahora, a lo mejor la primera parte les pareció mucha repetición o mucha insistencia acerca de qué es la formación dual, por qué es importante, sus bajas normativas, pero es muy importante porque lo tenemos que tener claro para poderlo diferenciar también de qué no es la formación dual. ¿A qué voy en este sentido? Pues las universidades tecnológicas y politécnicas que tienen la función de vinculación entre otras de sus funciones estratégicas, pues a lo mejor ya realizan actividades en conjunción con las empresas en las que los estudiantes participan, ¿no? Por ejemplo, visitas y algunas otras cosas, pero no, eso no es formación dual. Vamos a verlo, por ejemplo. Las visitas a las empresas sí tienen una función didáctica, donde se les pueden mostrar condiciones a los estudiantes reales del espacio de trabajo y algunas actividades, pero en tanto él no realiza ahí actividades propiamente de la función o labor que tiene que ver con su disciplina, no se considera formación dual. Es el mismo caso de las estadías, a menos que en la estadía vaya con un plan de formación acordado por la unidad económica de la escuela y que esté alineado al programa educativo, etcétera, puede ser que entre dentro de dual, pero de entrada el proceso tradicional de estadías como lo conocemos no se considera formación dual. ¿Por qué? Porque le falta la parte de la escuela, ahí es prácticamente todo el tiempo dentro de la empresa, ¿no? Y dual tiene que tener los dos componentes, una parte presencial, una parte en la escuela y una parte en la universidad. Las prácticas tampoco, porque si bien sí son escenarios o situaciones en las que el estudiante puede aprender, eh, no obedecen necesariamente a un plan de formación y a un plan un poco más largo plazo, ¿no? Un plan que tenga que ver con plan de vida y carrera, etcétera. Son cuestiones muy, muy puntuales, entonces no se consideran parte de la formación dual. Y pues finalmente la vinculación, ¿no? Sí es importante tener alianzas con las empresas, etcétera, pero hasta que no estén los estudiantes dentro de la empresa y realizando actividades que contribuyan a su formación de manera directa, no se consideraría formación dual. Ahora vamos a platicar muy rápidamente del proceso de implementación de la formación dual. Cuando una universidad decide o se interesa tal vez para instancias de una empresa que se acercó o por el interés propio de la universidad buscó algunas organizaciones con las cuales realizar este proceso, pues para poder hacerlo adecuadamente hay que seguir un proceso. Primero, como en otros procesos similares en las universidades, partiríamos de una base de factibilidad, ¿no? Hay que evaluar que sea posible implementar la modalidad dual, y también la capacidad de asignar asesores académicos duales y que se difunda para que existan estas posibilidades de instituciones económicas. La formación dual, si bien tiene muchas bondades, así de entrada quizá no es pues ni para todas las universidades, ni para todos los programas, quizá tampoco para todos los estudiantes, ni tampoco para todas las empresas. Aquí es muy importante encontrar ese binomio escuela-empresa donde los dos tengan interés en formar a los estudiantes para que participen en actividades en estos dos escenarios. Entonces, a veces puede ser que haya una carrera que a pesar de que se haya aperturado con los estudios de factibilidad y todo, no tenga empresas cercanas donde pueda desarrollarse un plan de formación. Sí hacer una visita, una práctica ocasional, pero que la empresa tal vez no esté dispuesta a recibirlos a lo largo de la formación, por ejemplo. Entonces, aunque queramos, quizá ese programa no podría ser dual, ¿no? Hay programas como los de salud, que por naturaleza son duales, ya tienen actividades contempladas en los campos clínicos, etcétera. Entonces, por ahí, por ejemplo, ya está un poco
ya un pie metido en la formación dual, pues carreras como mencionaba, a lo mejor las TIC, que tienen que ver con manufactura, con procesos, muchas de corte administrativo, a lo mejor es sencillo incorporarse a diferentes funciones de trabajo dentro de una empresa y puedan ser, pero quizá algunas que son más cercanas a cuestiones como más cercanas a investigación básica o ciencias un poco más básicas, quizás no haya tantas empresas que tengan tantos puestos de trabajo donde el alumno pueda desarrollar su formación. Entonces, hay que considerar diferentes aspectos para determinar la factibilidad. Pero bueno, eso formaría, algunos elementos de lo que platicaré ahora formarán parte de una capacitación particular cuando la universidad esté interesada en implementarlo, no necesariamente para las actividades que realizaremos ahora como grupo de trabajo académico. La siguiente etapa es la planeación, donde vamos a definir puestos de aprendizaje, creación de la matriz de correspondencia y elaborar un plan de formación. Esto lo vamos a ver más a detalle adelante en la presentación. Y finalmente, bueno, el desarrollo, que es cuando ya los estudiantes empiezan a irse a las empresas, cómo se hace el seguimiento, cómo se hace la evaluación, qué tipo de reportes tienen que entregar, la comunicación entre la escuela y la unidad económica, etcétera, que también ese es un aspecto extra a este trabajo que se capacitaría ya en el momento con cada universidad que esté interesada en dar esta modalidad. En ese sentido, miren, esta diagramita que veíamos antes, aquí lo podemos ver un poquito más detallado. Es el esquema de las etapas. Lo ven aquí como un esquema porque me interesa que vean que cada etapa tiene una serie de pasos que se tienen que ir desarrollando para lograrlo. Es decir, no porque lo hablé hace un momento de manera breve, quiere decir que es algo muy automático o que no tiene ciertos niveles de profundidad. Sí hay que hacer una serie de actividades, tanto para la factibilidad como para la planeación de la modalidad dual y para el seguimiento y desarrollo de la formación. Estas dos actividades de los extremos, factibilidad del proceso y desarrollo del seguimiento, son actividades que se tienen que hacer por universidad. Y como ahorita estamos trabajando en un grupo colegiado para hacer unos aspectos generales, no van a ser sujetos de este ejercicio y de esta encomienda que tenemos ahora. Nos vamos a centrar básicamente en la planeación de la modalidad dual. En ese sentido, lo que buscaremos como objetivo es hacer para cada programa educativo que desarrollamos de licenciatura y de técnico superior universitario, cada línea de formación que desarrollamos, hacer una propuesta de un plan de formación dual, digamos tipo o genérico, que a lo mejor la mayoría no sé, si una universidad si muchas universidades dan mecatrónica, pues a lo mejor la mayoría de las empresas a donde se colocan los estudiantes es muy probable que tengan características comunes. En función de esas características podremos definir ciertas actividades y ciertos puestos de aprendizaje, ciertas cuestiones, donde diríamos, si ponemos esto a disposición de las universidades, con estos planes genéricos o tipo que nosotros elaboremos, la universidad ya podrá decirle a la empresa, mira, el alumno vendría a hacer esta serie de cosas que le sirven para atender esta serie de materias de su plan, y así pues los dos ganamos, ¿no? De mi lado como universidad, pues me ayuda, bueno, los tres contando al estudiante. Como universidad, pues me ayudas a validar la pertinencia de mi oferta educativa, también pues fortalecemos relaciones con los sectores productivo y social, como estudiante, pues por supuesto, aprendo directamente del trabajo, aprendo las cosas cómo se realizan en un escenario real, salgo con experiencia, posiblemente hasta con una certificación. Y del lado de la empresa, pues el estudiante cuando estudia con ellos, cuando se forma dentro de la empresa haciendo actividades reales de la empresa, el alumno, pues si en algún momento lo llegan a contratar, ya se resuelve mucha de la curva de capacitación y de selección de estos estudiantes. Además, un alumno que se desarrolla dentro de una empresa particular no solamente aprende el proceso propio del trabajo, es decir, no solamente aprende a controlar la calidad o a armar estados financieros o hacer planes de desarrollo turístico. También aprende la misión, visión, valores, etcétera, de la empresa. Entonces, en ese sentido, pues también los hace candidatos ideales para tal vez contratarlos y con
con una cuestión en cuanto a la capacitación e inmersión mínima, ¿no? Entonces vamos a trabajar sobre esta etapa específicamente, la planeación de la modalidad dual, por lo cual vamos a generar un plan de formación genérico para nuestro programa educativo. Tiene aquí diferentes elementos, por ejemplo, definiremos primero puestos de aprendizaje. Estos se plasman en una matriz de correspondencia para ver que sí estén alineados y correspondan al programa educativo. Después se elabora o se integra lo que sería ya propiamente el plan de formación entre la escuela y la unidad económica y se valida y entonces ya con eso estaría listo para su operación, que vimos que era la tercera etapa, ¿no? Pero por lo pronto nos centraremos en esta. ¿Qué es la planeación de la modalidad dual? Pues tiene varios aspectos. Idealmente se realiza a través de visitas, entrevistas, etcétera, con empresas. Sin embargo, para este ejercicio vamos a apelar a la experiencia que tienen ustedes como docentes eh, con las actividades que hacen en las empresas. Por ejemplo, este, cuando los colocan en las estadías, cuando van o iban en el modelo Políticas a estancias, también cuando se integraron los ASTs para determinar el programa, ya se definían ciertas acciones o puestos que el estudiante podía ocupar. Entonces, con esa información, y aunque se considera un tanto teórica, seguramente con la experiencia que tienen real de operación en las universidades ya tendrá también sustento en una parte de realidad de las empresas. Vamos a basarnos en lugar de ir directamente a empresas a hacer entrevistas, etcétera, ¿no? Entonces diríamos que las universidades y las unidades económicas van a determinar en conjunto, bueno, ese es en el caso práctico, las características de la organización, considerando los puestos de trabajo que ocupan generalmente los egresados del programa educativo. Esa sería una de las claves, diríamos, bueno, a ver, unos estudiantes de esta carrera, tanto en la etapa de TCU como en la de licenciatura, ¿en dónde se están colocando? Ah, bueno, pues a lo mejor en algunos puestos inferiores a ellos puede participar como un estudiante en formación. Esa es una guía, ¿no? También qué actividades son las que se encomiendan durante la estadía. Si bien la estadía es el proceso al final de un ciclo formativo y a lo mejor ya aprovechan que tiene todas las competencias que pudo desarrollar hasta ese momento, a lo mejor a partir de una actividad que desarrolla en la estadía también podemos determinar, bueno, aquí lo ponen de analista de datos. Pues sí, pero a lo mejor si me lo hubieran recibido 1 o 2 cuatrimestres antes, pudo haber hecho algunas actividades básicas de esa función que me llevarían a que la estadía ya fuera un escenario completamente real de trabajo. Y esos puestos anteriores, ¿cómo los llamaríamos? ¿Cómo los conformaríamos? Es lo que hay que identificar. Y pues también si tenemos a la mano algunos ASTs que hayamos aplicado recientemente, ahí se definen algunas actividades y puestos que nos pueden servir para hacer este ejercicio, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a identificar? En principio, puestos de trabajo dentro de las empresas. Cuando me refiero a puestos de trabajo, bueno, en primera instancia pueden ser puestos de trabajo que ya existan así, tal cual, tipificados, que digamos, pues es el auxiliar de contabilidad o el jefa de mantenimiento o el encargado de, no sé, desarrollo web, etcétera. Puede ser, pero también esos puestos muchas veces tienen niveles junior o por abajo o asistente de o ayudante de tal. Quizá esos puestos serían los más adecuados donde el estudiante en formación podría participar, pero también realizando actividades reales de trabajo. Entonces, primero vamos a identificar puestos de trabajo, tal cual como se llaman o como podrían llamarse en una empresa. ¿Cómo lo determinamos? Pues casi siempre esto se hace como una especie de zoom, ¿no? Vamos de lo macro a lo micro. Primero pensamos en una unidad económica típica, por ejemplo, diríamos, pues los de mecatrónica van a empresas que tengan procesos automatizados de este tipo de características generalmente. Ok, ¿esos qué áreas tiene? ¿Y qué puestos tiene? Pero primero veríamos áreas. Esta. Bueno, los de mecatrónica dentro de esas áreas en cuáles suelen colocarse, aquí o acá. Excelente. Entonces ese sería el primer nivel, las áreas. Una vez identificando las áreas, vemos dentro de esa área qué puestos de trabajo se hacen y qué nombre tienen o les podríamos poner. No es necesario que sean estrictamente los que tienen las empresas, pueden ser
un nombre simplemente que refleje la función o las actividades que van a realizar. Después de decidir el nombre, pues definimos las funciones principales de los puestos y sus objetivos. O sea, todo dentro de ese puesto se hace una serie de actividades y cuál es la razón o para qué se hace, por qué se hace. Y después de esa función, desglosar hasta actividades y etapas del proceso, ya sea productivo o de servicios, que se desarrollen en ese puesto, lo más desglosado que podamos. En cuanto a actividades, ¿por qué es importante esta identificación, este desglose? Porque con esa información vamos a poder irnos a revisar el programa educativo y decir, ah, mira, aquí dice que tiene que hacer este tipo de actividades. Eso se acerca mucho a lo que se hace en esta materia o en estas dos materias. Entonces, a la mejor parte o completamente esas materias se podrían hacer dentro de la parte dual, por ejemplo, ¿no? Entonces, entre más información detallada consigamos, más fácil nos va a hacer ese contraste. También ayuda a identificar los conocimientos previos, habilidades y actitudes que se requieran para desempeñarse en el puesto. Ahora, aquí hay una clave muy importante, una cuestión fundamental que es conocimientos previos. Recordemos que quien va a la empresa en un esquema de formación dual, el estudiante que va a la empresa en un esquema de formación dual, va a aprender cosas en la empresa. Aprender cosas en la empresa que no va a aprender en la escuela. Cosas nuevas y cosas diferentes. Estamos dividiendo la formación en los dos escenarios. No estamos repitiendo la formación en los dos escenarios. No se trata de repetir. Eso es un poquito lo que pasa cuando son prácticas. Ya le enseñé unas cosas, lo hicimos a un nivel, puede ir a una empresa y hacer una práctica, pero que fue para reafirmar lo que ya aprendió en la escuela. No. Aquí en la escuela aprende ciertas bases y después lo que le sigue de aprender lo aprende por completo en la unidad económica. Por eso es muy importante hacer un buen plan de formación para garantizar que los aprendizajes se mantengan. Pero entonces regresamos a esto de los conocimientos previos. No se vale que digamos, pues va a ser programador web. ¿Qué conocimiento tiene que tener antes? Pues de programación web avanzada. Pues eso ya no fue un requerimiento previo. Eso ya está yendo alguien con la competencia, simplemente a practicarla. No. Diríamos a lo mejor, va a ir a programar web. Bueno, el conocimiento previo necesario va a ser fundamentos de programación, porque esa es la base, y lo nuevo de web lo va a aprender dentro de la empresa. ¿Ok? Esa sería un poco la idea. O a lo mejor sabe principios de contabilidad, pero ya los estados financieros y todo eso los va a aprender en la empresa. No se los voy a enseñar en la escuela porque para eso va a haber un asesor en la empresa que se los va a explicar y se los va a enseñar a hacer y los realizará allá, ¿no? Entonces, previos son antes los necesarios para poder ir a la empresa a aprender cosas nuevas. No va a llegar con todos los conocimientos a hacer lo que ya esperan porque no es esa la idea, sino simplemente las bases para aprender cosas en la empresa. Ahora bien, decíamos, estos puestos de trabajo que identificamos los vamos después a volver puestos de aprendizaje. ¿Qué significa volver un puesto de trabajo a un puesto de aprendizaje? Pues que lo vamos a relacionar con las competencias y con las funciones y capacidades que establecimos en la matriz de competencias del programa educativo, ¿no? O sea, si la matriz dice que el estudiante va a planear la producción, pero dentro de planear la producción hay una función que dice determinar requerimientos, y dentro de esa hay una capacidad que dice algo de administrar el almacén, pues a lo mejor ahí puede encontrar que un puesto de auxiliar de almacén puede servirle para aprender esa parte. Por ejemplo, pero entonces tengo que buscar, ya busqué puestos, me voy a la matriz y encuentro un cierto nivel de relación. Ese es un primer nivel de análisis y de relación. Vamos a validar entonces de eso en cuanto a las áreas y subáreas y actividades que encontramos de la empresa o que determinamos de la empresa en este caso, cuáles son las que sean viables a realizar, porque también podemos encontrar 1000 actividades y puede ser que no todas, de acuerdo a los tiempos de formación, se puedan reaprender cabalmente. Entonces, si vamos a enseñarle medias, mejor esas no. Nos quedamos con las que sí puede aprender completamente y correctamente. O a lo mejor a veces un cierto puesto de trabajo involucra hacer actividades de su perfil y otras que no son de su perfil. Esas las dejaríamos fuera para aprovechar el tiempo en lo que sí es pertinente para su formación. Entonces tenemos que realizar lo que investigamos, ver qué tanto se alinea la matriz y a partir de ahí
ir filtrando, identificando cuáles tienen un mayor impacto posible, ¿no? Lo ideal es que cuando lo crucemos con asignaturas, pues bueno, no, en general el tiempo que se destine en la formación dual nos dé pues hasta un máximo de un 40% en la empresa. Lo ideal es acercarnos a este porcentaje, ¿no? No quiere decir que ese porcentaje se logre cada segundo de cada día que vayan a la empresa, ni al principio, a lo mejor al principio van en un cuatrimestre por una o dos materias y más adelante van por 4 o 5. La cuestión es aquí en global, de todo el programa educativo, que ese porcentaje de formación que va a la unidad económica sea ese 40%. No tiene nada que ver, aunque se parezca, con un 40% teórico o práctico. Este es un tiempo de estancia en la empresa, simplemente. Ya recordamos que tanto en la empresa como en la universidad va a hacer actividades teóricas y prácticas. Entonces, vamos a agrupar estas actividades y les vamos a llamar puestos de aprendizaje, donde sí va a privilegiar obviamente la formación práctica, vamos a aprovechar que está en la empresa para que haga la mayor cuestión de la práctica y lo que reste se ve en la universidad. Ahora, también es muy importante pensar esto. Cuando hablamos de conocimientos teóricos y prácticos, no necesariamente quiere decir, teórico, primero te doy las definiciones, las leyes y tales, práctico, ahora sí, pongamos en marcha lo que aprendimos. Esa es una forma y es válida. Pero muchas veces en la empresa, lo teórico lo puede aprender a través propiamente de la práctica. Por ejemplo, a lo mejor un estudiante de metrología o alguien que hace cuestiones de seguimiento de procesos, evaluación de procesos, puede ir a tomar mediciones y inicialmente simplemente toma mediciones de acuerdo a lo que da un indicador. Ya después podrá haber un momento para explicarle, bueno, sí, pero este es un indicador de presión y la presión es esto, y eso es relevante porque en el proceso, si hay desviaciones de esta manera, esto pasa, etcétera, y ahí se va nociones teóricas, pero a partir de una actividad práctica concreta que está realizando. Entonces, eso es importante considerarlo porque quiere decir que también a veces lo mismo teórico no tiene que ser a fuerza, pausa, momento de teoría, no, puede ser a través de la misma actividad práctica que se vaya adquiriendo el conocimiento teórico, ¿no? Ahora, para hacer este análisis y este análisis y los posteriores que vamos a revisar, ya hicimos en la dirección general y con un grupo también que actualizó la metodología de formación dual de en las universidades, con gente de las universidades, una serie de formatos que nos van a poder ayudar a analizar la información. Estos que vamos a ver ahorita no son tal cual parte de la metodología, pero son herramientas que nos pueden ayudar mucho a esta primera eh, análisis de información, captación de información. La primera parte es, de alguna manera, caracterizar la unidad económica con los elementos que platicamos justo antes en esta presentación, ¿no? Eh, ¿A qué nos referimos? Bueno, que eh, vamos a revisar en este formato qué áreas se integran en la unidad económica. ¿Se acuerdan que lo primero que les dije en este zoom era, vemos áreas? Dentro de áreas, si hay subáreas o procesos principales, a lo mejor recursos humanos tiene un área de nómina y una área de capacitación, o a lo mejor se llaman por procesos, ¿no? Una de reclutamiento, otra de selección, otra de capacitación, ya sabríamos. Entonces, se ponen áreas, se identifica si las hay subáreas o procesos principales. Dentro de esos procesos, ¿qué puestos de trabajo hay, identificamos o creemos que pueden existir en las empresas y que sean afines al programa educativo? Esto, insisto, ustedes ya lo manejan en cuanto a cuando los estudiantes van a estadías, donde se han colocado los egresados, con la experiencia que tienen, y es más, cuando desarrollamos el programa educativo y integramos unidades, saberes hacer y evidencias, lo hacíamos pensando, esto le va a servir para trabajar de esto, para trabajar en esto. Ese tipo de cuestiones las vamos a reflejar aquí. Entonces, los puestos de trabajo que sean afines al programa educativo y, en ese sentido, estos qué relación tienen con las capacidades de competencia de las matrices de competencia. Si quieren aquí componer verbo y objeto ya nos sirve como una guía, porque pegarlas con todo el criterio y todo es mucha información. Pero simplemente con las capacidades, ¿por qué las capacidades? La matriz de competencias, como bien saben, tiene primero lo más grande, que es la competencia,
son 3, para un programa de licenciatura son 3, 2 de TCU y una de licenciatura. Cada competencia se divide en unidades de competencia, al menos 2, y cada unidad de competencia en capacidades. Igual al menos 2, pueden ser 4 o más, ¿no? Pero esas capacidades son el nivel de acción como más desagregado con el que contamos. Entonces es más fácil que si una capacidad se llama realizar un inventario de tal cosa, tenga un símil con un puesto de trabajo a una supercompetenciota amplia que desarrolló en un año que sea como planear la producción, por ejemplo. Entonces, digamos que los elementos más finos de la matriz son las capacidades y son los que va a ser más sencillo de empatar con funciones o actividades de un puesto propiamente de trabajo, ¿no? Aquí todavía estamos, como es la información que tiene que ver con la unidad económica, todavía se hablan de puestos de trabajo. Ese sería un primer formato de ayuda para ordenar nuestras ideas y nuestras aportaciones como grupo de trabajo. Otro más es ya propiamente definir los puestos. Este fue el primer Zoom, pero ahora el nivel más fino del Zoom va a ser en este otro formatito, que donde diríamos cuál es esta razón de ser del puesto de trabajo, cuáles son las áreas de la empresa donde se desarrolla ese puesto, podemos retomarlo de acá, cuáles son los objetivos a cubrir, qué actividades desarrollarán, aquí ya viene un desglose de actividades, y después qué conocimientos requeridos con la acepción de requeridos que les expliqué antes, ¿no? Lo previo, no lo que va a aprender ahí, sino justo la base anterior que necesita para desarrollar esas actividades. Estos serían los primeros formatitos, estos no son entregables, simplemente se trata de auxiliar a los grupos para tener esta información a la mano y conciliar lo que se va aportando, ¿no? Con eso podríamos ya integrar una matriz de correspondencia. ¿Correspondencia de qué? Entre las actividades de la empresa con lo que propone o desarrolla el programa educativo. Este instrumento nos permite identificar la correspondencia de los puestos de aprendizaje con los puestos de aprendizaje en la empresa, con los resultados de aprendizaje de los programas educativos de asignatura. Recuerden que cada asignatura se divide en unidades y cada unidad tiene un resultado de aprendizaje muy específico. Y así ya vamos a poder determinar una planeación educativa dentro de la unidad económica. Eso nos va a poder decir, mira, esta actividad de este puesto corresponde a ese resultado de aprendizaje. Si la aprende y la realiza bien, esa unidad, palomita, se valida y ya no tiene que cursar nada más. Si son 2 unidades o 3 unidades, o sea, toda la materia, idealmente, pero si no, con una, con dos, con las que podamos ir validando, se van haciendo, ¿no? Se van considerando. Entonces, esa es la primera parte. Segundo, como decimos, vamos a tomar como base los resultados de aprendizaje de la asignatura. Eso nos va a permitir identificar las áreas de formación y probables puestos de trabajo en una unidad económica. ¿A qué vamos en esos dos últimos incisos? Lo primero fue, ya lo vimos de la universidad, de la empresa, perdón, de la unidad económica. Ahora vamos a verlo del programa educativo. A lo mejor me dirían, bueno, pero el programa educativo va antes. Pues sí, pero nos van medio simultáneos. Y considerando que ustedes tienen fresco el programa educativo porque lo trabajaron para su diseño, actualización, o bien ya lo están impartiendo también los que no hayan participado y que estén nuevos en esta actividad. Ya lo manejan, entonces ya podían tener más o menos en la idea ciertas cuestiones para plantear lo anterior. Sin embargo, sí de alguna manera pues no tiene mucho sentido identificar puestos de trabajo a lo loco, sino dentro del contexto que ya identificamos del ámbito de acción del programa educativo. Entonces aquí vamos revisando esa información con la que tiene que ver del programa educativo y la complementamos pues definiendo los puestos de aprendizaje que cruzan con los resultados de aprendizaje para con ello identificar cuáles se adquieren en la unidad económica y cuáles en la universidad. Ahorita vamos a ver específicamente un ejemplo, en la matriz es mucho más gráfico y más claro, pero bueno, ese instrumento va a ser la matriz de competencia que se elabora en el plan, que es parte del plan de formación, es la base principal del plan de formación que vamos a elaborar. Miren, aquí está un ejemplo de matriz de correspondencia. Como bueno, aquí nos explica el texto, en la sección de la izquierda se establece la información del programa educativo. Es el cuatrimestre, asignatura, unidad y resultado de aprendizaje. Entonces yo les aconsejo que la primera talacha que pueden hacer o de las primeras talachas, alguno de ustedes se puede proponer voluntariamente para transcribir todo el programa educativo a esta sección, ¿no? Donde vamos a poner qué cuatrimestre, qué asignatura,
y qué unidad, y cada unidad cuál resultado de aprendizaje tiene, ¿no? Aquí se pondrían. Ahora bien, casi una regla para la formación dual es que solo consideremos para este ejercicio las asignaturas específicas. Es decir, no van aquí ni las base, que son las de inglés, las de habilidades de comunicación y digitales, y las de ciencias básicas en matemáticas, porque esto sí puede requerir un proceso más específico de formación académica en la empresa para garantizar que se logren tal cual están establecidos los resultados, y lo mismo pasa con las transversales. Entonces, esas no las tomamos para formación dual. La buena noticia de eso es que nos quedan unas pocas menos materias, que son las específicas, y son las que vamos a colocar aquí. No vamos a pegar todo el programa, solamente las materias específicas, ¿no? Entonces, las escribiremos aquí todas por cuatrimestre, el nombre de la asignatura, sus respectivas unidades y resultados de aprendizaje. Esa es la primera parte, ¿no? Entonces, este, la idea es, bueno, buscar de acuerdo con el impacto que tiene cada competencia profesional y su relación con cada resultado de aprendizaje, lo que nos va a permitir dar un porcentaje de competencia adquirida en la empresa y en la universidad. Ahorita lo vamos a ver. Y se busca, bueno, un porcentaje mínimo, decíamos, de un 40% de logro. Ahora bien, en esta sección de arriba, vamos a colocar lo que obtuvimos en los primeros formatitos de puestos de trabajo, que ya se volvieron puestos de aprendizaje porque ya tienen un objetivo, unos conocimientos previos, un propósito, etcétera. Entonces, aquí los vamos a colocar, por ejemplo, si bien aquí tenemos la asignatura de control lógico avanzado, bueno, ahorita lo vamos a ver en un ejemplo más grande, pero aquí se colocan los puestos de trabajo y diríamos, ¿a qué competencia específica contribuye este? Ah, pues como que es más de la 1, de la 2, de la 3, etcétera. Y aquí pondríamos alguna información adicional que, como en este formato está un poco pequeño, lo vamos a ver. Déjenme seleccionar acá para que lo podamos ver en un formato más grande. Pero dejen desactivo este. Aquí está. Entonces, miren, este es un ejemplo de una matriz de correspondencia ya llena, para que veamos un poquito mejor que en la presentación la información que hay que llenar. Entonces, vámonos desde arriba al encabezado. Pero era importante en la otra que vieran la visión general, y aquí vamos al detalle. Por ejemplo, ¿qué vamos a decir? A lo mejor estas etapas las llenan al final, determinando el cruce, pero diríamos, ya que la llenamos completa con toda la información, podemos llenar el encabezado. La modalidad dual, aunque se realiza dentro de la unidad económica ciertas actividades, se considera escolarizado porque siempre todos los procesos son con mediación docente. Entonces, se considera escolarizado. Aquí hay un ejemplo de que en este ejercicio lo que se realiza en formación en la unidad económica son 5% y un 43% en la universidad. Digo, es lo que se avanzó porque es un ejercicio que no está completo, pero aquí se puede ver. Las bajas empresariales son en qué cuatrimestre esperaríamos que el alumno se fuera a la empresa, ¿no? Desde el primer cuatrimestre que estamos aquí, segundo, tercero, cuarto, quinto, aquí se sombrearían o marcarían en qué cuatrimestre creemos que puede ya empezar a irse a la empresa. Y aquí lo ideal es que, digamos, empecemos en el cuatrimestre que queramos. Lo más común, y la mayoría de los casos, se favorece que se vayan a la formación dual a partir del cuarto cuatrimestre, es decir, el segundo ciclo de formación. ¿Por qué es esto? Porque ya el alumno acude a la empresa una, con una competencia completa, la del primer ciclo de formación. Entonces ya digamos que va con ciertos elementos y ciertas bases para poderse desenvolver en la empresa, ¿no? Eso es lo primero. Segundo, pues que dentro de la formación dual, en su momento la universidad tendrá que hacer una selección de los estudiantes para mandar a ciertos estudiantes de cierto perfil a la formación dual. No siempre son los más aplicados, a veces sí, pero también pueden ser aquellos que tengan un buen promedio, que sí sean regulares, pero que aunque no sean los de 10, tengan, por ejemplo, facilidad de adaptarse a los cambios, para trabajar en equipo, etcétera. Otra serie de cualidades que les pueden ayudar a desenvolverse en un ambiente diferente al de la escuela, ¿no? Esa sería. Pero entonces, pues si los mandamos desde primero, no los conocemos.
Y la empresa nos va a abrir las puertas a los estudiantes, nos va a poner a hacer actividades de su organización. Y pues si no los conocemos, el nivel de responsabilidad, de cumplimiento, etcétera, se puede complicar un poco, ¿no? Entonces, en ese caso, por eso lo común es iniciar a partir del cuarto cuatrimestre generalmente. Ahora, esa es solo una recomendación con base a la experiencia. Yo les decía, hay programas educativos que a lo mejor desde el primer año, hacen algo súper práctico que se puede realizar tranquilamente dentro de una empresa. Ah, bueno, pues entonces a lo mejor empezaría desde antes. O ya en unos casos particulares entre la combinación de empresa y escuela, puede ser que la empresa diga, yo los quiero desde primero, y ya veríamos cómo hacer ese acomodo, ¿no? Pero por lo pronto, basémonos en las características que identifiquen ustedes de una empresa genérica o tipo y las características del programa educativo, y a partir de ahí determinar a partir de cuál cuatrimestre sería el ideal para irse ya a trabajar a una empresa. Ahora, perdón, a su formación dual dentro de una empresa, no son trabajadores, son estudiantes en formación. Este, pero aquí la idea es, ustedes pueden decidir si van segundo, tercero, cuarto, quinto, donde sea. Pero una vez que inicien dual, lo ideal es que sigan dual. ¿A qué me refiero? Si yo decido que empieza en tercero, pues tengo que hacer el esfuerzo de que sea tercero, cuarto, quinto, sexto y de ser posible hasta décimo. No que en tercero sí, pero en cuarto no, pero en quinto sí, no, porque pensemos en esto como un proyecto a largo plazo y es parte de un proyecto de vida, este, e incluso de un proyecto de desarrollo profesional también para la empresa y para el estudiante. Entonces, lo ideal es que una vez que empiece se siga. Entonces, si decimos que en tercero, de tercero a décimo. Si decimos que en quinto, de quinto a décimo. O de cuarto a décimo, de preferencia. Entonces, la cuestión es identificar en qué cuatrimestre, ¿no? Y aquí se indicaría. Ahora, regresamos a lo que veíamos en aquel formato. Miren, aquí este es un ejemplo de TIC. Aquí se colocó de este lado el cuatrimestre, las asignaturas, las unidades y los resultados de aprendizaje. De estos resultados de aprendizaje, aquí están, y arriba hay algunos puestos de trabajo que identificamos, por ejemplo, diseñador de bases de datos y programador web. Estos dos casos los tomé de un caso real que desarrolló una universidad en un taller que hicimos de capacitación de dual, entonces son casos viables que se podrían lograr, ¿no? Solo tengo llenas estas dos para fines del ejemplo, pero pueden poner aquí tantos puestos, insertan columnas, tantos como encuentren, porque entre más puestos y más correspondencia será más fácil encontrar que el alumno vaya a la empresa en diferentes momentos de su formación. Aquí a qué competencia, pues a la competencia específica 1 y corresponde, por decir algo, a la competencia específica 2. ¿Qué más se coloca acá? Vamos a indicar con un número cuántos, simplemente si existe correspondencia, un cruce entre el puesto y el resultado de aprendizaje, y en esta columna final se van a contabilizar. Y bueno, aquí la idea es, como vamos a cruzar contra los puestos de aprendizaje, nosotros indicaríamos aquellas donde se van a realizar en la empresa, que existe un cruce que nos permitiría que los aprendizajes y resultados de aprendizaje, sobre todo de esta unidad, se desarrollaran en la empresa. Y aquellos que no, lo marcaríamos dentro de la universidad. Por ejemplo, voy a hacerlo un poco más pequeño, simplemente para que se vea un poco más la tabla completa y te lo volvemos a hacer grande. De acuerdo a este análisis, pues esta primera materia que tiene que ver con fundamentos de redes no tiene nada que ver, es un ejemplo teórico, a lo mejor no es tan preciso, pero bueno, aparentemente no tiene nada que ver o no tiene mucho que ver con desarrollo de bases de datos o con fundamentos de web. Entonces aquí estoy marcando que todas estas con la X se van a desarrollar en la escuela. No pasa nada, es normal porque aparte es una materia de primer cuatrimestre, ¿no? Por lo que decíamos, tal vez no es tan fácil que haya esas correspondencias. Y así vamos a ir avanzando a lo largo de los cuatrimestres, por ejemplo. Esta es una materia, aquí hay otra. Aquí ya cambiamos a segundo cuatrimestre, tercero, vamos bajando. Y a ver, espérenme un segundo para poder ver completa esta información. Aquí está. Entonces aquí vamos, esto ya es de octavo y noveno cuatrimestre, ¿no? Y así vamos cada una. Entonces veíamos, perdón, me voy a regresar, en esas primeras no había nada, todo se hace en la empresa, pero vamos bajando
Recuerden que estamos dentro del puesto de diseño de base de datos. El puesto se llama diseñador, porque es el puesto, no la actividad. Diseñador de base de datos. Pues aquí no había nada, 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 todo esto es en escuela, hasta que llego a, ¡tarán!, una coincidencia. Esta materia que se llama sistemas operativos tiene una quinta unidad que dice, lo voy a hacer un poco más grande para que lo podamos ver. Ay, ya se movió aquí. Una quinta unidad que dice instalación de servicios para aplicaciones web. El estudiante implementará servicios de red en servidores. Entonces, quizá parte de esto sí lo podía hacer en la empresa. ¿Se acuerdan que era diseñador de bases de datos? Y como va a poner aquí servicios, podría ser que ahí tuviera una coincidencia. Seguimos bajando y ¡tarán! Aquí hay más coincidencias. No es sorpresa porque la materia aquí ya se llama bases de datos, entonces pues seguramente si el puesto se llama diseñador de bases de datos, va a coincidir. Aquí pongamos que es que los resultados de aprendizaje coinciden en cada unidad, miren. Comprende y analizan métodos básicos para bases de datos, identifican principales características. Entonces aquí la X nos va indicando que ese puesto tiene correspondencia con estos resultados de aprendizaje. Vamos a ver si más abajo tiene alguna coincidencia. Miren, de esta materia solo con la de aplicaciones web, con la que tiene que ver con back-end, puede ser. Y hacia abajo, aquí hay otras más, con extracción de datos SQL. ¿Por qué? Porque estas bases de datos avanzadas, con programación procedimentales y con gestión de bases de datos, y así. Por ejemplo, cada vez que aquí hay una X, acá se contabiliza como un 1. Y estos elementos son los que nos van a decir, como aquí está en 1, en la escuela está en 0, porque esta unidad la aprendería completamente en la empresa, igual que estas. Entonces, esto al final nos va a servir para determinar el porcentaje de actividades dentro de una y otra, ¿no? Vamos al otro caso del otro puesto de aprendizaje. Quedamos aquí, que entonces ahora vamos con programador web, que es parte de la competencia 2. Vamos bajando, bajando, con esas materias no tiene correspondencia. A ver, voy a intentar hacerlo un puntito menos, para que se vea acá. Entonces, si ven estas, que no tienen aquí nada de correspondencia, todo aquí tiene la X dentro de escuela. Que no corresponda no pasa nada, pero quiere decir que es algún aprendizaje que no voy a poder enseñar en la empresa, sino no en la escuela, y así está bien, es esperable. Vamos bajando, bajando hasta ver dónde podemos encontrar coincidencias. Pues parece que nada, que ¡tarán! Aquí hay una. Esta que tenía que ver con el desarrollo del front-end y del back-end y de aplicaciones web, toda esta unidad, pues como se llama algo de aplicaciones web el puesto, obviamente la materia que tiene que ver con web coincide, ¿no? Ahí está, coincide por completo. Entonces por eso el uno se contabiliza de este lado y no del otro. Y se dan cuenta aquí, por ejemplo, con ciertas actividades contribuiría un poco a un puesto y al otro también. O más bien, o al revés, con las actividades del puesto 1 y el puesto 2 contribuye a que se acredite esta unidad. Por eso aquí tiene un valor de 2, porque contribuyen estos dos puestos. Y así, vamos a seguir. A ver si hay alguna otra coincidencia. Miren, aquí hay otra. Como era desarrollador web, pues también la que tiene que ver con desarrollo orientado a servicios, implementación de interfaces de programación. Estoy leyéndolo de este lado. De programación, desarrollo de interfaces e implementación. Todo esto coincide también y así se va a marcar. Y así va a ser para cada cruce entre puesto de aprendizaje y resultado de aprendizaje, que ¿dónde lo obtenemos? De las materias. Por eso lo primero que vamos a hacer es vaciar esta información de las asignaturas, luego aquí arriba esta información de los puestos de aprendizaje y establecemos estos cruces, ¿no? Y hasta abajo del formato vamos a poder encontrar vámonos, está muy extenso. Ahí está. Bueno, y de esta manera vamos a poder determinar ese posible porcentaje. Más que aquí darnos un porcentaje preciso, lo que buscaríamos es que en la mayoría de la matriz, lo voy a hacer pequeña, ay, me pasé de pequeña, perdón, así como está aquí, así, que en la mayoría de la matriz encontráramos como aquí, muchas X, ¿no? De preferencia. Varias, ¿por qué? ¿Qué quiere decir eso? Entre más X encontramos aquí adentro, quiere decir que identificamos bien los puestos, miren, aquí hay otras más, las que habíamos visto,
Que hicimos un buen análisis de puestos y que sí los pensamos y los definimos, pensando en las características del programa educativo, y por eso es lógico que haya más correspondencia. Hay que buscar que existan. A veces puede implicar un pequeño vaivén, donde digamos, híjole, aquí le habíamos puesto diseñador de base o programador web, pero la verdad, por como están las materias, que unas son de primero y otras son como de séptimo, podríamos mejor ponerlo en dos, programador web junior y senior, y el junior hace lo de tercero y el otro lo de séptimo. Ah, perfecto. Y eso puede ser una opción. O a lo mejor le bajo al nombre y no le pongo diseñador de base de datos, sino no sé, esquematizador, no sé si exista, pero un nivel un poquito más abajo, de base de datos, porque el diseñador sí es algo más complejo, que solamente se hace hasta que acaba la carrera, o hasta muy avanzado, entonces de esto, refino esto, para que queden claros los puestos de aprendizaje, con un alcance real, un alcance que sí se pueda lograr, que corresponda al programa educativo, ¿no? Hasta ahí la matriz de correspondencia, vamos a minimizarla, ay, perdón, aquí, bueno, vamos a realizar la presentación, aquí estamos. Entonces, este sería uno de los primeros entregables. Si se dan cuenta, nos basamos en los primeros formatos para plasmarlos aquí. Y como les decía, pues encontrar la mayor parte de correspondencias, ver si los puestos nos alcanzan, si hace falta agregar otros, se podrían agregar otros, si no, o si uno de plano nos pusimos y estaba muy volado y le pusimos enviar cohetes suborbitales a no sé dónde, pues dices, no, 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 eso no lo puede hacer por mucho que sea de aeronáutica, o a lo mejor sí, yo no sé. Entonces ese puesto no va a estar, bajémosle y pongamos algo más acotado o de plano lo eliminamos. Pero este primer análisis nos sirve para ello, entonces ya tenemos esta primera matriz. Como les conté que de la matriz de correspondencia podemos regresarnos y todavía matizar un poco los puestos de aprendizaje, hasta después de hacer el análisis ya podríamos pensar que tenemos los puestos de aprendizaje formales, ya bien hechos, completos. ¿Qué nos permite tener estos puestos bien definidos? Pues poder diseñar un plan de formación para los estudiantes, duales, en la unidad económica, y pues hay que implementar tantos puestos como sean necesarios para garantizar los aprendizajes deseados. Es decir, a veces dices, es que nada más me salen 3 puestos, pues divídelos en subpuestos para que se pueda, o agrega los necesarios. A veces pasa que, por ejemplo, dices, híjole, este puesto lograba casi toda la unidad, pero le falta un poquito. Es más fácil que platique con la empresa y le diga, ¿podríamos incorporar este poquito al proceso? Eso pasa a veces donde, por ejemplo, en la escuela enseñamos un proceso ideal con muchos pasos, que a lo mejor en la empresa se hace casi así, pero hay uno que otro paso que se brincan. Pues hablar con la empresa y decirle, para fines de este proceso formativo, ¿podrías ayudarme a que siguiera el proceso tal cual? Y así, ya con esa ayudita, ¡pum!, valido toda la unidad y así voy sumando unidades para poder validar asignaturas completas. Eso ayuda. Entonces, por eso hay que hacer tantos puestos como sean necesarios para alcanzar los aprendizajes deseados. Obviamente los puestos los vamos a organizar en una lógica secuencial, o sea, vamos a ir de lo básico a lo complejo, de lo sencillo a lo más difícil. También esa misma secuencia a veces nos los va a dar el programa educativo, pero también pues necesitamos un poco de lógica y sentido común para poder definir esto, ¿no? Y bueno, lo ideal es que el estudiante se desempeñe en una o varias áreas de la unidad económica. No siempre una, a veces pensamos, ay, como es de procesos industriales, el área de producción. Y yo les decía, pues, ¿qué creen que no? Si revisan las competencias, a veces algunas de las asignaturas y las competencias tienen que ver con procesos administrativos. Entonces, a lo mejor puede haber varios puestos administrativos que también puede desarrollar dentro de la unidad económica. O a lo mejor les decía el ejemplo del almacén, también algunos programas educativos tienen cuestiones que tienen que ver con almacén, también podrían incluirse. Entonces, eso es importante, encontrar, sí, las áreas naturales primero, pero también otras áreas donde podamos encontrar puestos de trabajo que podría desarrollar el estudiante cabalmente, de acuerdo a la formación que tiene en su programa educativo, que no sean de estas primeras áreas naturales, por ejemplo, ¿no? Este,
Aquí retomamos la sugerencia de a partir del cuarto cuatrimestre, y bueno, y vamos a planear las franjas empresariales de la siguiente manera. Por ejemplo, para TCU, si empezamos, yo les decía, pues que empecemos en cuarto, quinto, sexto, pero bueno, en algunos casos se puede iniciar desde primero a tercero, aunque lo aconsejable puede ser de cuarto. En licenciatura, pues puede ser en cualquier momento, o sea, a partir del séptimo inmediatamente, ¿no? Lo que comentaba, las asignaturas base y transversales no son elegibles para la modalidad dual. No es deseable y de hecho se tiene que evitar lo mayor posible que se dupliquen actividades de aprendizaje o procesos de aprendizaje entre la unidad económica y la universidad. Yo les decía, va a aprender cojas en la universidad y cojas en la empresa. Lo que aprende en la empresa no es lo que aprende en la universidad, es algo diferente, y lo que aprende en la universidad no es lo que aprende en la empresa. Por supuesto, está relacionado y habrá puntos de conexión y cuestiones que se repitan, pero no se trata de que lo que aprende en la universidad va y lo practica la empresa. No, no, no. Practicará cosas, sí, pero también va a aprender una serie de cosas nuevas. La estadía, les decía, se puede tomar, pero siempre y cuando se tome como un plan de formación del estudiante, como parte de este plan donde dices, por ejemplo, en cuarto hizo estos puestos, y en secuencia lógica en quinto siguen estos, en sexto siguen estos, aunque sea la estadía, porque si los desarrolla van a permitir que en séptimo, cuando regrese a la escuela, haga estos otros puestos, y en octavo y en noveno. Entonces, la estadía, si vamos a planear desde cuarto hasta la final de la licenciatura, las estadías van a ser parte del plan de formación. Este, Obviamente puede haber más de un puesto de aprendizaje por fase empresarial, o sea, en un cuatrimestre puede haber más de un puesto, de hecho es común que haya dos, al menos, tres. Y bueno, debe haber al menos tres fases empresariales, es decir, al menos tres cuatrimestres, ¿no? Irse por un cuatrimestre es hacerle como que a la práctica, no es hacer un esquema real de formación dual. Entonces, puede ser que a lo mejor encontremos que a una empresa le interesa lo dual solo a nivel de TCU, pues a lo mejor con cuarto, quinto y sexto cumplimos en ese sentido con la empresa. Entonces, al menos que sea tres, pero bueno, lo ideal es que pensemos en durante toda la formación. Para la acreditación de una asignatura que se cursa a través de actividades en la empresa, necesitaríamos que haya realizado en la empresa al menos el 70% del contenido de la asignatura. Este, no el 100, ¿por qué? Porque las asignaturas las hicimos con una lógica de la disciplina, del campo de estudio, etcétera. Entonces va a ser muy difícil que una asignatura cumpla con la realidad exacta o sea, que coincida perfectamente con la realidad del campo de trabajo. Va a coincidir en mucho, pero habrá puntos en los que no, porque pues la realidad tiene mecanismos diferentes, etcétera. Pero un 70% es un nivel razonable. Razonable no lo digo yo, es el mismo porcentaje que se considera cuando se realiza la equivalencia de estudios. Decimos, si un estudiante que viene de una universidad diferente tiene una materia que en el 70% al menos coincide con la mía, ¡pum!, se la acredito. Entonces, con esa misma lógica vamos a operar, no hace falta poner tampoco ninguno más alto, ni 80, ni 90, ni nada. Con el 70 es suficiente para decir, puedo acreditar esta asignatura. ¿Cómo determino ese 70? Pues a veces por el número de unidades, más bien por lo que duran las unidades, o por la extensión de los resultados de aprendizaje. Eso ya sería criterio de ustedes que van a hacer el análisis. Entonces ya tengo mis puestos de aprendizaje, los conformé con estos criterios. Ahora los voy a plasmar en un plan de formación. Este plan de formación lo realiza la academia y debe cumplir con los siguientes elementos: con datos de identificación de la unidad económica y sus actores, también del asesor académico dual y del estudiante y sus datos académicos generales. Como ven aquí, hay un ejemplo de una página normal de identificación, el título y el objetivo del plan, las áreas en las que se desarrolla, la duración, acorde al esquema de modalidad seleccionada, la descripción del plan de formación, cómo se va a desarrollar a manera de resumen en cuanto a tareas de cada puesto de aprendizaje, su secuencia y su relación con los resultados. Aquí parece mucho, pero lo vamos a ver en un ejemplo completo. Este formato es un ejemplo que viene en la información que tienen ustedes de consulta en la plataforma.
viene la metodología actualizada, la metodología de la modalidad dual. Y vienen algunos ejemplos como este que vamos a ver aquí. Miren, este es el documento. Aquí ya vimos que existen algunos datos de identificación, son genéricos. Esta primera página no la van a llenar, obviamente, porque esto será algo que se llenará por la universidad en el momento que tenga una empresa con la cual empezará este proceso. Entonces esto no, pero lo de abajo sí, que es esta información. Vamos a ponerle un nombre al plan de formación en general. Por ejemplo, aquí se le propone ajustador. Dentro de ese plan de formación, se habla de que va a corregir desajustes electromecánicos que provoquen desviaciones en los estándares de producción mediante el diagnóstico, arreglo, integración, calibración o programación de sistemas y equipos. Ven, todo plan tiene que tener un objetivo. Este plan se divide en dos puestos de aprendizaje, lo que yo les decía, que es común que sean dos puestos, ¿no? Al menos para un proceso. Entonces, habla de un analista y ajustador de sistemas de manufactura robotizada y un gestor de recursos para el trabajo. Igual, aunque este título diga una oración, puede tener muchas actividades, seguramente las tiene, ¿no? Después, de acuerdo a estos puestos, y pensemos que este puesto se va a hacer por un cuatrimestre, diríamos, la universidad va a seleccionar cuál es la mejor forma de implementarlo. La universidad diría si se va por días, por semanas o por meses, ¿no? Esta parte nada más indicaríamos nosotros el cuatrimestre, pero obviamente las fechas y horarios y esta sección se pueden dejar como el ejemplo, pero esa sección en realidad la llenaría la universidad. Lo que es importante sí es identificar el cuatrimestre y la información que viene a continuación, que es ahora sí los puestos de aprendizaje, lo que platicábamos antes, y qué relación tiene con las asignaturas. Entonces, el puesto de aprendizaje, ¿se acuerdan? Aquí arriba decíamos, hay dos puestos, analista y gestor. Bueno, vamos a ver el de analista. Analista y ajustador de sistemas de manufactura robotizada. ¿Qué actividades va a tener que desarrollar durante ese puesto de aprendizaje? Realizar modificaciones y ajustes necesarios para garantizar el buen funcionamiento de las maquinarias. Identificar los sensores dañados, seleccionar el reemplazo, identificar desajustes, básicamente, ¿no? Ese puestote, ¿con qué asignaturas tiene, de acuerdo a la matriz de correspondencia y el curso que hicieron? ¿Con qué asignaturas tiene? Dicen que, por ejemplo, con cuál asignatura impacta, con control lógico avanzado. ¿Por qué? Porque tiene estos resultados de aprendizaje. Un cuadro comparativo, donde compara las características de buses. Bueno, eso es un lenguaje técnico, pero bueno. Esta elabora este tipo de reportes, estos robots. Estos son los resultados de esa materia, por lo que veo, seguramente casi toda la materia se acreditará. ¿Y qué evidencia podrá el alumno entregar? Pues un capítulo del reporte integrador que describe el uso del PLC y el robot de una celda de manufactura en el que se documenta su uso de señales analógicas, etc. Es decir, de una vez determino qué evidencia va a entregar de ese proceso, porque el alumno nada más se va a ir a hacerlo y y se va a evaluar a partir de lo que me platique el monitor en la empresa, ¿no? Tendrá que generarse de cada proceso una evidencia y la correspondiente rúbrica, ¿no? También, en ese caso, ese mismo puesto de aprendizaje también impacta en una segunda asignatura, en sistemas de manufactura flexible, porque tiene estos resultados y, y de acuerdo a eso, ¿qué tendrá que entregar? Tendrá que entregar un capítulo de un reporte integrador. Aquí la propuesta es que el alumno de su actividad en Dual realice reportes que se vayan integrando en un gran reporte integrador, donde diga cómo se instala y configura un sistema de calidad, y también hacer la rúbrica para ello, ¿no? En su momento. Y aquí también impacta en dispositivos digitales programables por los mismos elementos, porque tiene todos estos resultados de aprendizaje, con lo cual deberá poder integrar esta evidencia con su respectiva rúbrica, y así para otras asignaturas. Ahora, se acabó ese puesto de aprendizaje, vamos al siguiente, vamos a ver el gestor de recursos para el trabajo, que se llama este otro puesto,
Vemos qué actividades principales implican, por ejemplo, aquí está coordinar los recursos, bla, 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 y esas actividades, ¿a qué asignatura impacta? Por ejemplo, la negociación empresarial con esos resultados de aprendizaje, a inglés 9 con esos resultados de aprendizaje, etcétera. En este caso, el grupo de trabajo propone un par de asignaturas que tienen que ver con cuestiones de las asignaturas genéricas que decíamos que no pueden lograrse. En general, la recomendación es que se basen en las específicas. Son las que tienen que ver con las actividades de la empresa. Sin embargo, si creen ustedes que alguna asignatura en cuanto a lo que los resultados de aprendizaje proponen, esa asignatura pueda lograrlo, adelante y también se puede, y se puede proponer. Por ejemplo, aquí dice, va a poder contestar ejercicios de listening y reading y enviar un video, una presentación semanal a la gerencia de planta en inglés, donde tenga 250 palabras y se requiere expresar su opinión. Si creen que en ese momento de la formación, con lo que el estudiante ya aprendió, etcétera, puede desarrollar esta, pues también lo podemos proponer como algo parte de Dual. Idealmente no es el caso, lo general es más bien en función de asignaturas específicas. Este es otro de los entregables. Tienen que entregar un plan de formación de cada cuatrimestre, incluyendo uno o más puestos de aprendizaje, ¿no? Este sería la descripción del plan de formación y seguimiento, que es completamente este plan, ¿ok? Entonces regresemos a la presentación, que es este ejemplo que teníamos aquí. Bueno, me regreso. Este es el segundo entregable, este es el elemento más importante de toda la formación dual, donde yo ya voy a poder saber en qué puesto va a estar el alumno, en qué momento, o sea, en qué cuatrimestre, qué actividades debería estar realizando, y con la tranquilidad, porque yo ya como grupo académico, ustedes que lo van a trabajar, ya analizaron el programa y saben que si hace esas actividades bien, puedo validar estos resultados de aprendizaje, claro, con la entrega del reporte y rúbrica correspondientes, pero lo que voy a tener claro en ese cuatrimestre a qué va a ir, qué actividades va a hacer, y que si la desarrolla cabalmente, qué asignaturas puedo acreditar. Entonces, esa es la base principal de este proceso de formación dual, de esta planeación. Después nos queda plasmarlo en el mapa, que eso pues es muy sencillo, simplemente como el mapa es el documento principal de todo programa educativo, aquí en realidad es el mapa del programa, solo con azul marcaríamos cuáles se cursarán en modalidad dual. ¿Qué quiere decir que se cursan en modalidad dual? Que realizarán al menos una unidad o más dentro de la unidad económica. Menos de una unidad, que es una unidad ahí mínima de formativa en la materia, pues no lo contaríamos como dual, aunque pueda aprender un poquito de algo, pues le sirve como reforzar el aprendizaje, pero eso más bien sería dentro de la escuela. Aquí es más bien al menos una unidad, idealmente todas, dentro de la empresa. Entonces aquí podemos observar las que van a ser, en este caso, por ejemplo, un plan de gastronomía. En la empresa va a aprender lo que tenga que ver con repostería, con administración de procesos gastronómicos, con bebidas destiladas, con mixología, ingeniería de menús, cocina contemporánea, asiática, europea y quizás hasta una optativa, ¿no? Esa es la propuesta en este mapa, que bueno, es un ejemplo teórico, ustedes lo harán acorde al programa educativo que van a revisar. Entonces, ese es otro entregable más, el mapa con esas secciones. Y después, el plan de estudios. En este momento es donde vamos a poder determinar esos porcentajes que estábamos especificando para lograr ese mínimo de, bueno, más bien máximo de 40 de actividades dentro de la empresa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nosotros tenemos aquí una serie de asignaturas. Bueno, miren, aquí se ve el mapa como ejemplo, pero vamos a irnos al formato de Excel que se ve más claro, ¿no? Es este. En este ejemplo podemos ver, bueno, es el mapa como el que conocen, donde viene los requisitos, la modalidad, las claves, etcétera. Después, por ciclo viene, si recuerdan el mapa viene por ciclos de formación, por cada ciclo con cuatrimestres.
Cuadra trimestre con asignaturas y sus claves. Y aquí está la clave. Bueno, la clave son estas. Acá está una información importantísima que son las horas de la semana, las teóricas y las prácticas totales y los créditos. Como yo ya tengo identificado en el mapa qué asignaturas se van a cursar en la empresa y qué asignaturas, al menos en parte, en la empresa, perdón, y qué asignaturas por completo en la escuela, como vimos en el mapa, bueno, creo que el mapa no es exactamente anterior, pero puede ser, como veíamos en los ejemplos, este ejemplo es de uno donde el primer año no van a nada de dual. Entonces, ¿qué pasa? De estas horas totales que tengo aquí, estas, no teóricas y prácticas, las totales, ¿cuántas horas pasará en la universidad y cuántas pasará en la unidad económica? Me voy a la materia y reviso. Obviamente, como ya sé que del primer año todos en la universidad, pues todas son en la universidad. Tal cual están aquí, las pegué acá, ¿no? Tonto. Pero el segundo año se empieza a ir a la empresa. Ah, ok. Pero no en todas las materias igual. También se puede. Entonces, por ejemplo, aquí vemos que esta primera materia de inglés, como es genérica y dijimos que esas preferentemente no, todas son en la universidad. Pero a lo mejor ética profesional, 45, hay cierta unidad que sí se puede practicar dentro de la empresa, porque es parte de su curso de inducción, de unas actividades de inducción que hacen primero, etcétera. Entonces digo, bueno, pues entonces de esa materia que tiene 60 horas, van a ser 45 en la escuela y 15 solamente en la empresa. Del caso de mercadotecnia, 60 y 30 en la empresa. Del caso de administración estratégica, 40 y 35 y así. Y esta última, asesoría financiera, pues no, esa es más bien de escuela y toda se va a ver en la universidad y nada en la empresa. Lo normal es que conforme vas avanzando en las asignaturas, cada vez los componentes son más prácticos y cada vez están más relacionados con el escenario real de trabajo, porque ya tiene, las bases las aprendió antes y aquí ya van cosas más concretas. Entonces, puede que aquí ya aparezcan, como en este caso de quinto, una materia que fue totalmente en la empresa. Aquí la mayoría ya fue en la empresa, solamente seguramente algunas bases en la escuela, igual que aquí, y sigue habiendo unas solo en la escuela. Está bien. Seguimos, y aquí ya ven, ya hay algunas materias más que son completamente en la empresa. Las que tienen esta columna blancos son que acá están completamente en la empresa. Y aún así, algunas parcialmente, ¿no? Aquí el detalle está en que lleguemos a este porcentaje que estamos indicando aquí, el 60-40. Ya saben que no tiene que ser absolutamente preciso, pero pues nos vamos a acercar lo más que podamos a ese porcentaje, ¿no? Que veamos que al menos ese 40 se logre dentro de la empresa. Esa es una. Y la otra es que no hay una regla de que me digan cuántas materias aquí, cuántas materias acá, o cuántas materias a medias, etcétera. No. Depende de cada programa educativo y de lo que ustedes determinen que se puede hacer en un momento dado en las empresas. Entonces, que si de repente le sale uno con casi todas en la empresa, pues igual y sí. Si ustedes justifican en su plan de formación que hay actividades que corresponden a los resultados de aprendizaje de todas esas materias, adelante. Pueden ser todas allá. Si de repente dicen, no, pues no, casi ninguna, una por aquí, una por allá, dos, así, tampoco pasa nada y también se puede. Acuérdense que la idea es acercarnos a los porcentajes, pero pues también no es forzar, porque no vamos a forzar a inventar un puesto que ni exista, por a fuerza agregarle horas a dual, ¿no? Entonces no. Tiene que ser lo que sí sea viable de lograr. Y aquí ese es otro entregable. Ustedes ya tienen el programa educativo y si no, se les va a hacer llegar el programa educativo, la versión final, donde viene el plan de estudios con esta información y en el formato ustedes llenarán solamente esta sección azul de acuerdo a las horas que determinen, ¿no? Que va a participar o bien en la empresa o bien en la escuela. Ese es otro entregable más, el plan de estudios. Va a ser, si por ejemplo es mercadotecnia, que tiene negocio y mercadotecnia, que tiene 3 áreas, tendrán que entregar 3 mapas
3 planes de estudio y 3 planes de formación. Si es mantenimiento que tiene 6 áreas, pues tendrá que entregar 6. Si es asesor financiero, que es una única, pues solo uno, ¿no? Entonces es lo que aquí se llenaría. Y eso sería básicamente todo el proceso para llegar a tener un plan de formación, que como lo vimos al principio, se trata de la etapa de planeación. Les recuerdo, ¿por qué solo la planeación y no las 2 etapas de los extremos? La factibilidad y la operación y seguimiento, porque en la planeación estará, es lo que podemos hacer como genérico, como un proyecto general, nacional, etcétera. Como les decía, eso nos va a servir para que la universidad, revisando este plan, vea en su entorno qué empresas se aproximan a esta idea, qué empresas tienen esas áreas, y entonces podría con ellos implementar este plan. A lo mejor el plan, ya que al final decida la universidad, le agrega y le quita uno que otro puesto por las características de la empresa, se puede, pero siempre será mucho más fácil partir de una base que hacerlo desde cero, ¿no? Aquí ya sería un poquito no tan así, pero algo cercano a un programa de llave en mano donde dices, ya sea este plan de formación, ya nada más búscate una empresa de ciertas características que esté dispuesta a cooperar y adelante, ¿no? Entonces esa es la idea. Entonces, para resumir, al final de estos trabajos, ¿qué van a entregar? Los productos, que es la matriz de correspondencia dual, fue uno de los formatos que ya vimos, donde venían las X de correspondencia entre resultados de aprendizaje y puestos de aprendizaje. El mapa curricular dual, que significa indicar en azul los elementos que nos interesa de las asignaturas que va a cursar parcial o totalmente en la empresa. El plan de estudios dual, donde a estas asignaturas además identificamos las cuántas horas pasaría en un escenario o en el otro. Y el plan de formación, que fue el que vimos antes, con el que tenía el ejemplo, el texto en rojo, no va a ir en rojo, ver todo en negro, pero que tenía el ejemplo del texto en rojo, donde ustedes podían ver qué actividades desarrollaba, por qué esas actividades impactaban en los resultados de aprendizaje y con qué evidencia se podía evaluar, ¿no? Ahora, esta presentación, seguramente a estas alturas ya se compartió en su grupo de trabajo, igual que los materiales con los que trabajarán, tanto los formatos oficiales, la presentación, algunos elementos normativos, la metodología actualizada de formación dual, el mismo modelo educativo completo, por si tienen dudas de dónde sale todo esto, etcétera. Todo ya está en la plataforma, en la sección que viene de material de consulta y de guías. Ahí lo pueden descargar. Sin embargo, a través de los grupos de WhatsApp que ustedes ya conocen, nos podremos informar. Fechas y todos estos elementos de entregables ya se informarán particularmente a cada grupo. Y bueno, retomamos esta cuestión de que un conjunto de estos productos será por cada variante de licenciatura y TCU. Decía, en mantenimiento va a ser una para la ingeniería de mantenimiento industrial con el TCU en instalaciones, otra para el TCU, para la licenciatura de mantenimiento industrial con el TCU de mantenimiento petrolero y así. Igual para el de negocios y mercadotecnia con el TCU en mercadotecnia, otra para la licenciatura de negocios y mercadotecnia con el TCU en servicio postventa automotriz también. Y así, para cada caso, ¿no? Ahora, esto es muy importante. Recordemos otra vez que vamos a trabajar por grupos colegiados, grupos de trabajo, donde todos los integrantes que el rector postuló o que se autopostularon para participar y el rector validó esa participación, o para seguir participando en el caso de los que todavía están aquí desde el inicio del programa de TCU y licenciatura, el diseño, todos tienen algún nivel de expertise, de experiencia y de conocimiento de la carrera, que ya lo demostraron durante el diseño, o que por alguna razón lo valida su universidad y por eso lo propone. Entonces, pues así como es, todos los resultados que nos compartan como entregables finales tienen que estar consensados por el grupo. Ahí las estrategias pues varían del grupo a grupo y el tamaño. A veces pequeños grupos adelantan y luego lo validan en general y se pule. A veces los grupos es un solo grupo y pueden ir paso a paso validando todo, pero todo se tiene que validar por el grupo y ya el coordinador subirá a la plataforma
como se hizo en licenciatura y TCU, los entregables y los resultados, y esos resultados los revisaremos en el equipo de la DGUTIP. Cada grupo tiene, ya saben, su monitor que les puede ir retroalimentando, aclarando sus dudas, etcétera, para que podamos cumplir en las fechas establecidas. Pues eso sería todo lo correspondiente a esto. Muchísimas gracias y pues quedamos atentos para sus dudas y aclaraciones y lo que consideren después de esto. Muchas gracias. Hasta luego.